Quisiera iniciar pidiéndoles de su ayuda a que me ayuden a responder las siguientes preguntas que les voy a hacer. Si yo quisiera obtener información sobre el deporte del golf, ¿a quién creen ustedes que debería de ir a pedirle ayuda? Tiger Woods, ¿verdad? También fue el único nombre que se me ocurrió porque no conozco mucho de ese deporte y Tiger Woods es un nombre que suena muy fuerte en esta área del golf. Si yo tengo que hacer una pregunta sobre negocios, ¿a quién sería aconsejable ir a preguntarle? Escuché ahí un nombre que también a mí me resonó. Carlos Slim, Donald Trump, Lorenzo Zambrano, ¿verdad? Si yo tengo una pregunta sobre ciencia, ¿a quién iría a preguntarle? ¿A un científico o a un cocinero? A un científico, y hay un joven inteligente dice, ¿a un cocinero qué científico? Y si yo tengo una pregunta sobre computadoras, ¿a quién debería de acercarme a pedirle consejo? ¿Al pastor Jorge o al pastor Cristian? Al pastor Cristian, ¿verdad? Porque de otra manera mi computadora... Y si yo tengo una pregunta que hacer respecto a lo que nosotros conocemos como el más allá, en otras palabras, ¿qué hay después de la muerte? ¿A quién es más recomendable que yo vaya a pedirle consejo? ¿A un hombre que está hecho polvo en un sepulcro o a un hombre que venció a la muerte y hasta el día de hoy su tumba está vacía? A aquel que venció a la muerte y el día de hoy su tumba está vacía, es decir, a Jesucristo. Pues un grupo de religiosos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta muy interesante y quiero que me acompañen en su Biblia al Evangelio de Lucas, porque estas son palabras de Jesús que deben de resonar con eco en nuestra mente cuando nosotros las escuchamos. Lucas capítulo 17. Se acercó este grupo de religiosos a Jesús con esta pregunta en el versículo 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, para definirlo de una manera sencilla, se resume como la misión del único y verdadero Dios viviente de venir a rescatar lo que se había perdido. Y cuando hablamos del reino de Dios, por supuesto que tenemos que hablar de su rey, es decir, Jesucristo. Y este reino, la Biblia nos enseña que tiene dos fases. La primera fue cuando se manifestó de una manera sorprendente. Y al decir que se manifestó de una manera sorprendente, no es porque me estoy refiriendo a que fue algo espectacular. Todo lo contrario. Al decir que fue de una manera sorprendente es porque pasó inadvertido para la mayoría. Fue en una noche fría, en un lugar oscuro. No tuvo una anunciación real. No hubo fanfarrias que lo anunciaran. Simplemente fueron unos humildes pastores los que escucharon el mensaje de Dios que el rey había nacido. No nació este rey en una cuna de oro y tuvo pañales de seda. Su cuna fue un pesebre y por pañal tuvo un harapo. Y de esta manera fue como llegó el Rey de Reyes a la tierra. Por eso les digo que es sorprendente de lo sencillo y ordinario que fue. Pues bien, este bebé creció de una manera ordinaria, aprendió la labor de su padre adoptivo José, que era carpintero, y cuando se cumplió el tiempo, aproximadamente a sus 30 años, él regresó del desierto a Galilea, proclamando estas palabras que están en Mateo 4:17. Mateo 4:17, palabras de Jesús nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta primera fase del reino de Dios, Jesús lo vino a establecer, lo vino a enseñar y lo vino a proclamar.
El reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. Jesús nos vino a enseñar que podemos ser parte de este reino poderoso, lleno de gloria y eterno. Pero la segunda fase del reino de Dios es la que está por venir y en la que se va a manifestar en toda su plenitud y gloria cuando Jesús visite la tierra por segunda vez. El sorprendente misterio del reino de Dios es el hecho de que el reino de Dios se presenta en dos facetas. En la primera fue cuando el rey llegó montado en un pequeño burrito. En la segunda va a venir montado en un caballo blanco. En la primera el rey habló de que el reino de los cielos era como un grano de mostaza. En la segunda va a venir como un golpe militar. En la primera fase lo recibieron con palmas que representaba al rey de paz. En la segunda venida va a venir con la espada desenvainada. En la primera fase su corona fue de espinas. En la segunda fase su corona va a ser de gloria y poder. En la primera fase una cruz fue su trono. En la segunda fase su trono será uno lleno de gloria y majestad. En la primera fase los soldados se pelearon y echaron suertes sobre sus ropas desnudándolo. En la segunda fase Él va a venir vestido de luz y fuego y va a vestir a todos los desnudos con lino limpio y resplandeciente. Muchas bendiciones del reino se han cumplido, pero lo más glorioso está por venir. Y a ti y a mí nos ha tocado vivir entre estas dos fases. Pon atención a esto. Sabemos que Cristo llevó en sus llagas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Pero el día de hoy, tú lo sabes, yo lo sé, sigue habiendo justos que están en el lecho de enfermedad. Pero quiero ir rápidamente, no me acompañen ustedes en la Biblia, lean el pasaje que van a poner de 2 de Corintios 4:16. Porque sí, la enfermedad sigue afectando, pero nos dice la palabra, por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿No es cierto los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Rey? Sin embargo, el día de hoy, la muerte sigue operando. Les quiero leer 1 de Corintios 15:26 que nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El día de hoy, los verdaderos cristianos sabemos que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y nos acerca cada día más a la santidad. Pero seguimos experimentando tú y yo todos los días esta guerra entre nuestra carne y el Espíritu. Y ahora les quiero leer Gálatas 5:17 que nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sabemos que gracias a Cristo hemos sido absueltos del pecado, ¿no es verdad? Sin embargo, el día de hoy tú y yo tenemos que seguir las instrucciones de nuestro Rey que nos enseñó a orar, y tenemos que decir como nos dice Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos los que hemos creído y confesado que Dios encarnó en Jesucristo y que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó venciendo a la muerte, ya somos ciudadanos del reino de Dios. Sin embargo, tú y yo, el día de hoy, tenemos que seguir sometiéndonos a las autoridades que Dios ha establecido. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
En otras palabras, hay bendiciones que Dios nos ha dado el día de hoy por ser ya ciudadanos del reino de Dios. Pero las bendiciones venideras debemos de esperarlas con paciencia. Y les quiero leer lo que nos dice Hechos 14:22, la segunda parte de este versículo. La segunda parte de Hechos 14:22 nos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hay algo muy importante que quiero aclarar. Pongan mucha atención en la siguiente sección. Hay algo muy importante que quiero aclarar, Iglesia Comunidad Viva. Las manifestaciones del reino de Dios que Jesús hizo, no las debemos de confundir con las manifestaciones que Dios permitió que tú y yo y la iglesia en general hagan. ¿Por qué les digo esto? Porque esto ha traído mucha polémica, mucha confusión. Cuando lo que la Biblia denomina como falsos profetas toman las palabras de Jesús para justificar su extravío. ¿Cuáles son estas palabras de Jesús? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 nos dice, palabras de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí, es verdad, Jesús dijo estas palabras, pero la correcta interpretación de lo que acabamos de leer no es la de ir proclamando con mofa y altanería como lo hacen algunos personajes el día de hoy. Miren, miren, cosas mayores que Jesús estamos haciendo. Podemos hacer caminar a los inválidos, podemos hacer llover oro del cielo, podemos hacer que fluya aceite de nuestras manos, podemos hacer que nada más con la mirada y un movimiento la gente se caiga. Podemos hacerlos que de una manera que no se lo pueden explicar, se despojen de sus bienes y recursos, de su cartera, de sus joyas. Podemos hacer muchos milagros y señales, vean. Y lo peligroso es que muchas personas se han dejado engañar por estos falsos profetas. Vamos a este pasaje de las Sagradas Escrituras, sí les pido que me acompañen, Mateo capítulo 7, porque la Biblia, que es lo que nos indica, nos muestra la luz, el camino que debemos de seguir, nos habla muy claramente respecto a cómo podemos nosotros estar alertas de esto que les he mencionado. Mateo 7, versículo 21 al 23, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el día de hoy hay personas que se pueden escudar el hacer milagros en el nombre de Jesús, pero Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Ustedes estuvieron trabajando, engañando a las personas, usurpando mi nombre. La diferencia de las manifestaciones que Jesús hizo a las que Dios permite que tú y yo hagamos el día de hoy es la simple pero enorme diferencia de que Jesús es el Rey de Reyes y tú y yo y nadie en este planeta Tierra puede adjudicarse ese nombre. Esa es la grande diferencia. Lo que la iglesia hace el día de hoy, lo hace en el nombre del Rey, en el nombre de Jesús. El crédito es de Él, no es de nosotros. Por eso es que Él dice, el que cree en mí, cosas mayores que las que hice yo hará. ¿Por qué? Porque el que en verdad cree en Jesús nunca va a usurpar su nombre, nunca va a tomar su lugar. Y siempre va a reconocer de dónde viene el poder, de dónde vienen las fuerzas, de dónde vienen los recursos. Y todo lo que nosotros hacemos es para exaltarlo a Él, no para exaltarnos a nosotros mismos.
Y esta es la hermosa encomienda que tiene Comunidad Viva. Este es el fundamento de esta iglesia, porque nosotros creemos que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Nuestra misión como ciudadanos del reino de Dios no es que vean lo bien que nosotros lucimos, sino es hacer todo para que Él sea el que luzca glorioso, hermoso, lleno de gloria, que las personas quieran acercarse a Él, lo quieran conocer, quieran recibirlo como su Rey y de esta manera venir a formar parte del reino de Dios al ser ciudadanos del reino más poderoso que existe, el reino de Dios. Pues bien, habiendo hecho esta importante aclaración, quiero pasar ahora a estudiar con ustedes 7 evidencias del poder del reino de Dios. ¿Están listos? 7 evidencias del poder del reino de Dios. La primera es, ¿me ayudan a leerlo? El reino de Dios triunfa sobre la miseria y el dolor que trae el cuerpo físico y en su lugar brinda sanidad. Lucas 10, versículos 8 y 9 nos dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Jesús envía a sus 70 discípulos con esta encomienda. Y dense cuenta de la estrecha relación que hay entre el establecimiento del reino de Dios y las sanidades. Número 2, ¿me ayudan a leerlo? El reino de Dios vence a la muerte y ofrece la vida eterna. El reino de Dios vence a la muerte y nos ofrece la vida, pero no la vida temporal, la vida eterna. Juan 11, 25 nos dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En primer lugar, todo aquel que se hace ciudadano del reino de Dios y decide vivir obedeciendo al Rey, nos dice que pasa de muerte a vida. En segundo lugar, nos dice que una de las evidencias que debe de haber en todo ciudadano activo del reino de Dios es la de llevar este mensaje a otros que están muertos. Obviamente no una muerte física, una muerte espiritual, una muerte del alma. ¿Cuántas personas hay el día de hoy que por las decisiones que han tomado, por seguir engañados y sujetos a los estragos de la caída, por seguir esclavos a la carne o al diablo, están caminando como muertos en vida? Y tú y yo le hemos llevado el mensaje del evangelio y han logrado ellos abrir sus ojos y ver al Rey y ver la vida que les está ofreciendo. Y en tercer lugar, hay algo muy interesante que quiero mostrarles y para eso les pido que me ayuden a contestar 2 preguntas. ¿Están listos? La primera pregunta es: ¿cuántas personas en el tiempo de Jesús Él sanó? ¿Cuántas personas cuando Jesús caminó por primera vez en esta tierra Él sanó? ¿Me pueden dar una cifra, un número, una apreciación? ¿Muchas? ¿Varias? ¿Cientos? A mí se me ocurrió la palabra miles, pero ya reflexionando un poco dije, a lo mejor no llegaron a miles, pero sí tal vez cientos de personas Jesús, movido a misericordia, los sanó. Segunda pregunta: en el tiempo de Jesús, ¿cuántas personas resucitó? Se cuentan con una sola mano. 3 personas. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro. Y yo les pregunto, ¿por qué esta diferencia? Piensen por unos segundos, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué Jesús logró manifestar la sanidad a cientos y únicamente, pudiendo haber tenido más ejemplos de esto, resucitó solamente a 3 personas?
Y la respuesta que yo les quiero dar no es la absoluta, es una apreciación personal, es que yo creo que lo más importante no son las manifestaciones del reino. Lo más importante no son las sanidades, los milagros, las señales, inclusive resucitar a un muerto. Lo más importante es que tú y yo nos aseguremos de ser ciudadanos del reino de Dios. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, sí, fueron resucitados por Jesús, pero ¿sabes que ellos no escaparon de la muerte física y murieron físicamente? Entonces realmente no fue una gran bendición que Él los haya resucitado, porque finalmente la muerte vino a operar en ellos y tuvieron que su cuerpo, como nos dice la palabra, ir al polvo. Pero como lo vamos a estudiar el domingo entrante, la segunda fase de la manifestación del reino de Dios viene con grandeza, viene con poder y de una vez por todas va a ponerle fin al diablo, a la muerte y a las ataduras del pecado. Así que los invito a que no se pierdan el próximo domingo. Número 3, ¿están listos para ayudarme a leer? Número 3, la evidencia del poder del reino de Dios. El reino de Dios vence a la opresión demoníaca y trae la verdadera libertad. Es muy interesante que la Biblia en el Antiguo Testamento, de los 39 libros que lo conforman, únicamente 5 nos mencionan a Satanás. Y es interesante, ¿por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no nos habla tanto de demonios y de ataques y de guerras? De los escasos pasajes que nos hablan de estos conflictos espirituales, además del de Job, está el que nos menciona Daniel en su libro, cuando nos dice que el arcángel Miguel se presentó después de haber tenido una guerra con Satanás y vencerlo, con la entidad demoníaca que estaba sobre Persia. Entonces nos tenemos que llevar a esta reflexión. Si esto pasó en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que sucedió en el Nuevo Testamento con el primer advenimiento de Jesús? Gracias, hermano. Con el primer advenimiento de Jesús. Pon mucha atención a esto. ¿Qué fue lo que pasó con el primer advenimiento de Jesús? Que parece ser que la actividad demoníaca comenzó a manifestarse de una manera más obvia y se comenzó a incrementar. Jesús fue tentado por el demonio en el desierto. Jesús liberó a varios endemoniados. Los demonios reconocían quién era Jesús y se sometían a Él. Y Jesús les dio la encomienda a sus discípulos de que en su nombre fueran y echaran demonios. Así que con la venida del reino de Dios se desenmascaró la realidad espiritual que estaba oculta en el Antiguo Testamento y que fue lo que llevó al pueblo de Dios a la idolatría. Fue lo que los llevó a este conflicto espiritual y religioso en el que Israel y Judá terminaron rindiendo culto a los demonios. Pero ahora Jesús, como el Rey de Reyes, le da a su iglesia la autoridad y la armadura para hacer la guerra correcta contra Satanás y sus huestes de maldad. Número 4, me ayudan a leer otra evidencia poderosa del reino de Dios. El reino de Dios acaba con la rebelión y trae una verdadera conversión. El reino de Dios acaba con la rebelión y trae una verdadera conversión. La rebeldía es la evidencia de todavía estar dominados, controlados y sujetados por el diablo. Por eso fue que Jesús dijo repetidas ocasiones que todo aquel que era rebelde daba evidencias de que tenían como padre al diablo. Juan 8:44 nos dice, palabras de Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una real conversión a Cristo y a su reino trae como resultado una sumisión verdadera y no fingida al Rey de Reyes y Señor de señores.
Y eso es lo que me ha llevado a mí, como tal vez a muchos de ustedes, que en un día normal, en un día que no hay nada especial, de pronto, en mi reflexión comienzan a correr lágrimas por mis ojos y mis mejillas al darme cuenta de las veces en las que he sido rebelde. Y el Espíritu Santo pone en mi convicción de arrepentirme y de salir de esas posiciones para correr a la obediencia y hacer lo que es correcto. Número 5. El reino de Dios termina con la condenación y ofrece el verdadero perdón. El gran obstáculo para la salvación es que sin Cristo somos culpables por el pecado y estamos bajo la justa condenación de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero pongamos atención a lo siguiente, porque el reino de Dios es maravilloso. Y quisiera transmitirles esto, así que les pido por favor, pongan de su entusiasmo, abran su entendimiento, escuchen esto que les voy a comunicar y permitan que su espíritu se regocije al encontrar estas hermosas verdades. ¿Por qué Jesús enseñó que los pecadores y las rameras van delante al reino de Dios antes que los principales sacerdotes y los ancianos? ¿Por qué es que el reino de Dios es semejante a un propietario que durante el día fue a contratar a varios jornaleros y al final del día les dio la misma paga al que había trabajado el día completo que el que solamente trabajó una hora? ¿Por qué es que el reino de Dios es semejante a un rey que cuando le hizo el banquete de bodas a su hijo, mandó que fueran por las calles invitando a todo mundo y que pudieran presentarse tanto buenos como malos? ¿Y por qué es que Jesús nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Por qué en la parábola del siervo malvado Jesús cuenta de este magnífico y benigno rey que llamó a sus deudores a cuenta y cuando uno de ellos le suplicaba que le perdonase esa deuda impagable porque era enorme, este rey es movido a misericordia, se apiada y le perdona todo lo que le debe? Yo les pregunto, ¿por qué? Porque el reino de Dios termina con la condenación y nos ofrece el verdadero perdón. Y esto debería de ser suficiente para que nosotros nos levantásemos el día de mañana con ánimo, con entusiasmo, sabiendo que esa voz que nos estaba diciendo, eres un pecador, eres un fracasado, eres un inútil, no puedes hacer nada, nada te sale bien, eres un convenenciero, saber que todo eso en el reino de Dios se va y en lugar de sentir esas voces que nos condenan, viene el perdón de Dios que es como un baño que nos lava y nos limpia y nos hace que se vaya todo lo cochino para llenarnos de esta agua viva. Número 6. ¿Están listos para ayudarme a leer? El reino de Dios hace a un lado la impunidad y establece la justicia. Hace a un lado la tristeza y permite experimentar el verdadero gozo. Vamos a leer una vez más. El reino de Dios hace a un lado la impunidad, hace a un lado la tristeza. Y para esta parte simplemente voy a utilizar un versículo de la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Hace a un lado la impunidad y establece la justicia. Hace a un lado la tristeza y permite experimentar el verdadero gozo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios le hace justicia al desvalido y llena de paz y gozo al de espíritu angustiado. ¿Cómo están? ¿Van bien? ¿No los he cansado?
Muy bien, vamos entonces al número 7. Y el número 7 es algo glorioso. Quiero todavía transmitirles más gloria. Quiero despertarlos para que ustedes se den cuenta de esto hermoso que viene. Número 7. El reino de Dios nos lleva del desánimo, la apatía y la falta de propósito a la aventura más emocionante que cada uno de nosotros podemos vivir. La aventura más emocionante nos saca de la apatía, nos saca del fastidio, nos saca de la monotonía y nos lleva a la aventura que va a llenar tanto nuestro ser que cada día vamos a acostarnos habiendo sacado hasta la última gota de vida y de gozo para recuperar las fuerzas y continuar al día siguiente. Vivimos en un mundo que está desesperado buscando algo que le dé significado a su existencia. Hasta en este país, Estados Unidos, con toda su afluencia y su riqueza, las personas no están a gusto, siguen buscando algo más. ¿Y por qué es esto? La Biblia nos dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué es este sentir de vacío y de insatisfacción que parece permear a la humanidad en general? Porque la Biblia nos dice que este mundo y lo que este mundo nos ofrece no es nuestro verdadero hogar. Porque la Biblia nos enseña que estamos por este mundo pasando nada más como peregrinos. Porque hay algo más que nos está esperando. Vamos camino a nuestro verdadero hogar. Vamos camino a nuestro verdadero origen. Salimos de estos reinos humanos que la verdad no han logrado calmar nuestra nostalgia. No han logrado llenar esta sensación de vacío. Salimos de esos reinos humanos para ir al reino de Dios, que es nuestro verdadero hogar. Y que es el único que nos puede asegurar que estando allá nuestra búsqueda ha terminado. Hemos llegado a casa, hemos llegado a nuestro destino, al cielo, al lado de nuestro Creador. Y ya para terminar, quisiera por favor que pongan atención al video que les voy a poner. Es un video hermoso que espero que su espíritu lo reciba. Y al final vengo a hacer unos comentarios.
confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Somos hijos de Dios. No somos gusanos. No somos simplemente una carne con deseo de satisfacer sus necesidades. Tenemos un espíritu que Él puso en nosotros, porque somos hechura de Él, hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Y el diablo es el que nos dice que no es verdad, que somos pecadores y que lo único que merecemos es el infierno. Es el que repetidas veces nos dice: nunca vas a salir, nunca lo vas a lograr, nunca vas a poder superar tus traumas, tus debilidades. Los reinos de este mundo nos dicen que si no tenemos un título de realeza, jamás vamos a poder aspirar a llegar a posiciones altas. Los reinos de este mundo nos dicen que somos inútiles y que solamente los aptos, los bellos, los acaudalados pueden triunfar. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios abre sus puertas a todo aquel que quiera pertenecer a Él. Y es tan sencillo lo que pide para hacernos ciudadanos del reino de Dios. Romanos 10, 8 y 9 nos dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es lo único que nos pide y es lo que miles de personas, millones de personas se resisten. ¿Por qué? Porque siguen engañados por este enemigo de Dios, porque siguen confundidos con los reinos de este mundo que no les han ofrecido nada. Y la invitación que hace Jesucristo es: ¿en dónde van a encontrar un lugar semejante a este? Y lo único que tienes que hacer no es despojarte de tu dinero, no es despojarte de tus bienes, no es hacer mandas para tratar de ganarte el favor de Dios. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca y creer en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo y serás salvo. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad en la cual les pido que cierren sus ojos. Y si hay alguien aquí que no ha hecho esta confesión de fe, que no ha abierto su boca para confesar a Jesucristo y ha creído en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, este es un buen momento para hacerlo. Ya no dejes que pasen más días. Hoy es el día en el cual el reino de los cielos ha venido a ti. Y si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta, lo único que tienes que hacer es esta confesión de fe. Y yo quiero invitar, si hay alguien aquí que quiere dar este paso, si lo puede indicar levantando su mano. Si hay alguien aquí que dice: yo estoy dispuesto, yo quiero dar ese paso de fe. Yo estoy cansado ya del reino del diablo que me ha tenido oprimido, de los reinos de este mundo que no me han ofrecido nada. Quiero aceptar a Jesucristo como el Rey y Salvador de mi vida. Bendito Señor, te doy tantas gracias, porque la encomienda que tú nos diste fue la de ir y sembrar la semilla. Tú eres el que traes la convicción al corazón del hombre y la mujer. Tú eres el que traes esta convicción de arrepentimiento.
Espíritu Santo, tú eres el único que conociendo los tiempos sabías quiénes este día iban a recibirte como Señor y Salvador. Y si tú levantaste tu mano, lo único que te pido es que hagas esta sencilla oración repitiendo después de mí. Y si toda la iglesia me apoya, a los que levantaron su mano haciendo también esta oración. Dios, te doy gracias porque te has acercado a mí. Yo había hecho muchas cosas por acercarme a ti y ganarme tu favor, pero hoy me doy cuenta que yo no puedo hacer nada, que todo lo has hecho tú. Y yo quiero recibirte, Señor Jesucristo, como mi Rey, como mi Señor. Ven a mi vida, guía mis pasos, ayúdame a salir de las tinieblas para entrar a tu luz admirable. Apaga las voces de condenación y déjame escuchar tu voz de amor que me repites constantemente. Cuánto me amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Podemos dar un aplauso? Antes de pasar ya al final, déjame decirte las siguientes palabras. Dios conoce el corazón. Yo no lo conozco, pero Él sí. Él es el que pudo ver lo que hay en tu corazón. Y yo te aseguro que te va a responder conforme a tu demanda, conforme a tu clamor. Y quiero decirles entonces ya para terminar, que la Biblia nos dice que todo ciudadano del reino de Dios es ahora. Es más, vamos a la Biblia para que nos diga qué es lo que somos ahora como ciudadanos del reino de Dios. Primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que somos tú y yo ahora como ciudadanos del reino de Dios? Primera de Pedro 2:9 nos dice, ¿me ayudan a leerlo juntos? Vamos a decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo, nos dice la Biblia, que somos sacerdotes. Y esto no nos debe de confundir, porque el sacerdote, tal vez tú tienes una idea de una persona con cierta vestimenta y ciertas labores, y a veces nos confundimos y decimos, yo, sacerdote. Bueno, la Biblia nos dice que todo ciudadano del reino de Dios es un sacerdote, porque la labor del sacerdote es muy importante, pero también es algo que tú y yo podemos hacer. El llamado sacerdote se acerca a Dios para presentarle las cargas del pueblo, de la iglesia, de las personas. Y después de pasar un precioso tiempo en la presencia de Dios, regresa y se presenta al pueblo para comunicarles las bendiciones de Dios. Esa es la labor de un sacerdote y esa es la labor que tú y yo tenemos. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos estamos durmiendo, que se nos está escapando esta aventura, que se están yendo años valiosos de nuestra vida pensando que lo que nosotros creíamos que era muy importante, que nos iba a dar significado, después de 5, 10, 15, 20 años, venimos frustrados porque no calmó ni una pizca de la ansiedad que llevamos dentro. Porque somos sacerdotes, debemos de conocer a Dios, debemos de presentarnos delante de Él diciendo, Dios, aquí están las cargas de tu pueblo. Hay una muchachita que se embarazó, hay un matrimonio que se quiere separar, hay un hombre que no tiene trabajo, hay una mujer que está en el lecho de muerte, hay un niño que no tiene padres, quedó huérfano. Y al presentarnos delante de Dios nos llenamos de Él y regresamos al pueblo y les comunicamos las bendiciones de Dios y les decimos, ustedes pueden, su destino no es la tierra, su destino es el cielo, para allá vamos, no se den por vencidos, sigan adelante, no claudiquen, no dejen su fe, no se distraigan, no se extravíen. Pero preferimos estar viendo las novelas, preferimos estar metidos en el internet, preferimos estar haciendo tantas cosas que no nos están dando vida. Y tampoco estamos ayudando a aligerar la carga de tantos y tantos que están sufriendo el día de hoy. El reino de Dios
Nos lleva del desánimo, la apatía y la falta de propósito a la aventura más emocionante que cada uno de nosotros podemos vivir. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra que está llena de vida. Gracias porque tú cumples lo que prometes y dijiste que estas palabras son vida. Permite que tu iglesia nos llevemos este alimento, que haya quedado sembrado en nuestro corazón estas palabras, mi Dios, de tal manera que nos den el ánimo y la fortaleza de levantarnos el día de mañana y a pesar de la tribulación, de los problemas, continuar. Porque tú dejaste muy claro establecido que es necesario que para entrar al reino de Dios pasemos por pruebas y tribulaciones, pero eso no es nada para el hijo, para la hija de Dios. Eso no es nada para el ciudadano del reino, porque puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, vamos a nuestro verdadero hogar. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios